documentales, relatos institucionales, para mantener viva esa memoria? Bueno, primero que todo quiero agradecer la oportunidad que la CAF y la Feria del Libro de Buenos Aires han creado para este diálogo. Este es un diálogo en el que obviamente gravita la sombra de una amistad que se truncó en un momento dado, pero una amistad que tuvo una época de una enorme intensidad y que además representa un estímulo mutuo para dos proyectos literarios que llegaron nada menos que a recibir el Premio Nobel de Literatura para América Latina. Y esos dos proyectos de vida, dos proyectos literarios, hoy en día tienen proyecciones institucionales. Nosotros que estamos aquí, Raúl y yo, que nos conocemos desde hace décadas, creo que somos conscientes de que nuestro papel es un papel de generar encuentros, más allá de los mitos o de las realidades, de los desencuentros personales que pudiera haber habido. Lo que importa es que estos legados no solo tienen capacidad de dialogar, sino que tienen temas comunes y que las circunstancias nos están llevando a avanzar hacia la colaboración. Lo que hacemos, encantados, en mi caso, con una decisión plenamente institucional, y lo hacemos también dándonos cuenta de las diferencias. Y una primera diferencia a tu pregunta es que somos, es decir, hay algo que nos parecemos, somos dos organizaciones creadas personalmente por los dos escritores de premios Nobel. Dos escritores que no solo eran literatos, habían sido y amaban el periodismo o el teatro o el cine, y además tenían una preocupación por el continente y tenían una preocupación por el papel de los intelectuales en la construcción de una sociedad con esperanza, una sociedad mejor, una sociedad además de libertad y de cambio y de justicia social. Y entonces, en el caso de la Fundación García Márquez, cuando me convoca desde 1993 a hablar y le dedicamos un año a la planeación, García Márquez, que era un hombre creativo, también era cuidadoso y era disciplinado, también lo era Mario. Le dedicamos un año a la planeación y nunca se planteó inicialmente como una fundación custodio de legado. Era una fundación para hacer un trabajo por el periodismo ético, un periodismo de excelencia, un periodismo que contribuyera a una sociedad democrática y mejor informada en América Latina. Y ese fue el eje inicial de nuestro accionar. Y arrancamos con el modelo de los talleres de periodismo que proponía Gabo, pasamos luego a los premios, los encuentros, de ahí fuimos evolucionando y la Fundación fue encontrando grandes proyectos que mantenemos. Por ejemplo, el caso del Festival Gabo que ha mencionado, ya estamos para la edición número 14 en Bogotá. La CAF es, por cierto, un aliado muy importante de este festival. Pero también empezamos en un momento dado a darnos cuenta que había una responsabilidad, en el caso de la Fundación Gabo, con lo que significaba el legado de nuestro fundador. Y empezamos con el rescate del pensamiento de Gabo sobre el periodismo. Ezequiel Martínez recordará un libro muy especial que se llama Gabo Periodista, que fue nuestra primera incursión. Y de hecho, cuando Gabo fallece, ya veníamos con un concepto de que cómo amplificar la idea de la apropiación colectiva del legado de García Márquez como un trabajo que podíamos hacer. Y así fue como surgieron los programas que tenemos hoy en día relacionados con educación y ciudadanía, que es un trabajo eminentemente con jóvenes, niños y otros grupos poblacionales, y surgió también nos responsabilizamos también de un proyecto cultural alrededor de Gabo. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la casa que Rogelio Salmón, el primer arquitecto colombiano,
diseñó y construyó para García Márquez, está en la maneja la fundación, y estamos trabajando en el diseño de cómo convertir esa casa en un espacio de encuentros, un espacio de turismo literario, etc. Entonces somos una fundación que reconoce que su papel dentro del ecosistema, hay todo un ecosistema de legado, y dentro de ese ecosistema, por ejemplo, la mayor parte, digamos, de la responsabilidad de conservación documental la tiene el archivo de la Universidad de Texas, el Centro Harry Ransom de la Universidad de Texas, que es la que hay una responsabilidad que le incumbe a la agencia literaria Balcells, que tiene que ver con las políticas y toda la contratación y el manejo de los derechos literarios que están vivos, y de hecho están surgiendo nuevas publicaciones, por ejemplo, ni hablar del impacto mundial que tuvo un libro póstumo como es En agosto nos vemos. O sea que este ecosistema, y por supuesto está el papel de la familia, dentro de ese ecosistema hemos llegado a la convicción de que el papel de la fundación no es usar a Gabo o tener a Gabo como punto de llegada, sino como punto de partida para hacer un aprovechamiento social de toda esa capacidad de inspiración, de esa obra literaria, de esa capacidad de leer, de hacer talleres, de convocar niños y niñas en un gran concurso como es Macondo se tiene que escriba, y de concentrarnos en generar un impacto sobre las nuevas generaciones, sobre la sociedad. Es decir, somos una fundación ante todo para la acción, pero con una especie de curaduría conceptual y un rigor de tratar de comprender lo mejor posible todo el significado de García Márquez. Por eso, con esto voy a terminar, aunque no somos los conservadores documentales, quien entre a un sitio web que se llama Centro Gabo, que podrá encontrar, y con todo orgullo lo digo, si hay allí una capacidad de hacer reinterpretación, nuevos contenidos acerca de Gabriel García Márquez, su vida, su obra y sus ideales, lo hacemos nosotros, lo hacemos de manera constante. Por ejemplo, acabamos de publicar un inventario de ideas de Gabriel García Márquez sobre la integración de América Latina. O yo les puedo, por ejemplo, les puedo citar 10 pensamientos de Gabriel García Márquez sobre Mario Vargas Llosa en distintas épocas, que son todos. Entonces es otra manera que es distinta a la exactamente de gestión de patrimonio documental. Maravilloso. Mientras me deja, me paso. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestro segundo panelista, que es Raúl Tola, que es director de la Cátedra Vargas Llosa. Él es un reconocido periodista y escritor peruano, destacado por su trayectoria tanto en los medios de televisión como en la narrativa contemporánea. Actualmente reside en Madrid, también una de las ciudades más bonitas del mundo, donde ejerce como director de la cátedra y conduce el espacio de entrevistas Al Vuelo. Entonces, Raúl, bienvenido. Y la misma pregunta, hablando de memoria viva, ¿cómo se gestionan los archivos, fondos, documentales y relatos institucionales para que la memoria de Vargas Llosa no solo sea conmemorativa, sino una herramienta activa de formación y debate público? Muchas gracias, Susana, por la pregunta, muchas gracias a CAF por la invitación. Preguntas por la memoria. Yo quería comenzar justamente haciendo memoria del primer encuentro que tuve con Jaime, que fue aproximadamente en el año 2001, en un hotel del sur de Lima, que es el Hotel Las Dunas, donde la Fundación Gabo García Márquez organizó un encuentro de periodistas. En mi vida anterior yo fui periodista, ahora me dedico a la gestión cultural, y estuve invitado a ese encuentro en donde debatimos sobre la situación que atravesaba el periodismo en nuestro continente, un debate que creo que ahora es todavía más urgente que en ese momento. Y recuerdo que habían periodistas argentinos, colombianos, muchos peruanos también, y ahí
coincidí con Jaime, que era parte de la organización, junto con el Instituto Prensa y Sociedad y con el Banco Mundial, si no me equivoco, y descubrí que Jaime era, por supuesto, una persona fantástica, muy simpática y, como todo buen colombiano, un gran bailarín de salsa. La relación entre García Márquez y Vargas Llosa comenzó como una relación epistolar. Ambos se conocieron en un diálogo que ocurrió, si no me equivoco, en 1967 en Lima, organizado por la Universidad de Ingeniería. En ese encuentro, Vargas Llosa fungió como entrevistador de García Márquez, que todavía no había publicado 100 años de soledad. Y luego, a lo largo de su vida, se produjeron numerosas coincidencias. García Márquez es padrino de nacimiento de Gonzalo Vargas Llosa, por ejemplo, que nació más o menos por los días del encuentro en la Universidad de Ingeniería. Luego fueron vecinos en el barrio de Sarriá, en Barcelona. Tuvieron el proyecto de escribir un libro sobre dictadores latinoamericanos a cuatro manos, que no llegó a concretarse, y por supuesto luego se produjo esta bisagra que partió en dos la historia del boom latinoamericano. Y quería hacer este recuento un poco largo y remoto porque me parece que es muy importante esta charla que estamos teniendo con Jaime, por lo que él dijo al comienzo, porque de alguna manera tanto él como yo somos embajadores de García Márquez y Vargas Llosa, y estamos teniendo este primer encuentro público de ambas instituciones, que ya han comenzado a colaborar en una serie de iniciativas conjuntas, una de ellas promovida por CAF, que es la iniciativa de ciudades literarias, la Bogotá de García Márquez, la Lima de Vargas Llosa, la Buenos Aires de Borges, por supuesto. También estamos colaborando en el premio de novela de AENA, que se falló hace un mes aproximadamente, y estamos acompañando a la empresa de aeropuertos de España en el recorrido de este premio a lo largo de todo el año, y seguramente como esas dos iniciativas surgirán muchas más de colaboración. A nosotros, por supuesto, hablar de memoria y de legado todavía nos resulta un poco doloroso, porque el fallecimiento de Mario ha ocurrido hace exactamente un año. Hasta ese momento, si bien habíamos estado planificando lo que haríamos una vez que no estuviese con nosotros, cómo gestionaríamos la institución y cómo gestionaríamos su memoria una vez que no estuviese con nosotros, pues hasta que el hecho trágico no ocurre, la realidad no existe. Son solo planes, son abstracciones. Pero es verdad que habíamos dejado sentadas las bases para lo que hemos venido haciendo el último año. Y como dice Jaime, yo creo que cometeríamos un error si construyésemos el trabajo de la Cátedra Vargas Llosa exclusivamente alrededor de la obra y la figura de Mario Vargas Llosa, porque además él no lo quería así. Cuando uno revisa las bases o los principios de la Cátedra Vargas Llosa, se dará cuenta que está la defensa del legado de Mario Vargas Llosa entre 10 principios que pasan por la promoción de la nueva creación latinoamericana, la defensa del español, la defensa de la creación hispanoamericana. Entonces, claro, nosotros desde nuestra Constitución tenemos claro que no podemos ser solamente una institución dedicada al legado, a la figura de Vargas Llosa, que por supuesto es muy importante y que también está inserta dentro de un ecosistema muy complejo, que en el caso de Vargas Llosa incluye a la Universidad de Stanford, donde está todo el archivo de Vargas Llosa, donde nosotros seguramente entraremos a trabajar dentro de muy pronto, y donde también está la familia, que ha heredado, por supuesto, no solo el recuerdo, sino la gestión de esta enorme transnacional que fue Mario Vargas Llosa. Para mantener viva la figura de Mario, yo creo que no haría falta una institución como la Cátedra Vargas Llosa, porque tanto García Márquez como Vargas Llosa son dos escritores que han superado la muerte. Las novelas de García Márquez y de Vargas Llosa consiguieron algo que consigue muy poca literatura, que es superar la prueba del tiempo. 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, en fin, Historia de un deicidio, todas se siguen leyendo hoy, 50 años después de haber sido escritas. Así que el legado está vivo de por sí.
Lo que nosotros hacemos es, a partir de esa imagen, a partir de esa personalidad, a partir de esa figura intelectual tan compleja, en el caso de Vargas Llosa, que tocó además tantas especialidades dentro del mundo de la cultura, el teatro, la novela, sin duda, el relato, el periodismo, el ensayo, en fin, lo que hacemos es activar iniciativas vinculadas con cada una de esas especialidades, ¿no? Yo asumí la dirección de la Cátedra Vargas Llosa, me parece que en el año 2021, es decir, yo no soy fundador de la Cátedra Vargas Llosa, y la asumí en un momento especialmente delicado y complejo, que fue plena pandemia. Un momento muy malo para una institución como nuestras fundaciones, porque nuestras fundaciones viven de espacios como este, espacios en el que los seres humanos pueden encontrarse, dialogar, preguntarse. En la pandemia no se podía, lo suplimos como pudimos con la virtualidad, pero eso nunca fue ni será lo mismo. Y en el momento que asumimos la dirección de la Cátedra Vargas Llosa, por supuesto lo primero que tuvimos que hacer es definir las líneas de acción para que el legado de Vargas Llosa a través de nuestro trabajo estuviera vivo. E identificamos la literatura, el periodismo, el ensayo. En literatura hemos desarrollado numerosas iniciativas, no las voy a enumerar todas, pero que comenzaron con un festival en Málaga que se llamó el Festival Escribidores, una palabra profundamente vargasllosiana, y que a partir de ese festival, que fue felizmente muy exitoso en Málaga, ha logrado expandirse y desarrollar capítulos en otros lugares. Tenemos escribidores en España, escribidores en México, en Ecuador. Hemos hecho una edición en Perú que se convertirá en escribidores también, espero, el próximo año, y así vamos desarrollando una iniciativa que esperamos sea hispanoamericana. En el periodismo tenemos un premio joven de periodismo. Estamos ahora con un premio de teatro que organizamos con el Festival de Teatro Clásico de Mérida, donde el propio Vargas Llosa, en uno de esos arrebatos de demostraciones de valentía y un poco de locura, estrenó una obra de teatro y actuó, Odiseo y Penélope. El premio es el Premio de Teatro Clásico Odiseo y Penélope. Y en lo que tiene que ver con los jóvenes, que yo creo que es quizá lo más importante del trabajo que debemos desarrollar las instituciones, porque esos son los lectores del presente y sin duda del futuro, hemos desarrollado, y es un gusto además mencionarlo aquí en Buenos Aires, porque nuestra primera edición del Festival de Literatura Juvenil Literal fue aquí en Buenos Aires el 8 y el 9 de noviembre del año pasado, y este año ya tenemos fechas en noviembre para realizar una segunda edición del festival que ocurrirá también en noviembre en la Casa de la Cultura.